Bueno, estamos acá iniciando el estudio del trabajo práctico número 2. Ya les mandé al grupo de WhatsApp los ejercicios seleccionados, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos para que los puedan resolver, ¿sí? Acuérdense siempre que ustedes resuelven un práctico e ir chequeando las respuestas con la solución, con el solucionario, ¿bien? Entonces, vamos con el ejercicio 1. El primer ejercicio dice, escribir en lenguaje simbólico cada una de las expresiones coloquiales. Bien, entonces, nosotros tenemos que expresar, por ejemplo, en símbolos el primero, ¿no? Es decir, ¿cuál es el perímetro de un cuadrado del lado X? Bien. Supongamos que esta figura fuera un cuadrado, sabemos que el cuadrado tiene los 4 lados iguales de la misma medida. Bien. Entonces, el perímetro, que es lo que implica sumar las medidas de los 4 lados, en lenguaje simbólico lo podríamos expresar como perímetro igual a ¿qué? A ver, ¿quién me dice? Lado por 4 por lado. X sería. ¿Cómo? 4 por X sería. Claro, porque el perímetro sería sumar las medidas de los 4 lados, en este caso la figura es un cuadrado, y sumar 4 veces X, directamente lo podemos escribir como que el perímetro es igual a 4 por X. ¿Bien? Entonces, esta sería la respuesta. ¿Sí? A eso se refiere la consigna con escribir en lenguaje simbólico cada una de las expresiones. ¿Sí? Bueno, les quedan a ustedes para hacer el B y el C. Vamos con la actividad número 2. ¿Sí? La actividad número 2 dice, determinar cuáles son ecuaciones lineales. Bien. Entonces acá hay un concepto clave que uno tendría que manejar desde la teoría para poder resolver esta actividad, ¿cierto? ¿Qué necesitaríamos saber? En matemática, ¿cómo se define o cuándo una ecuación decimos que es lineal? ¿Bien? Cuando están elevada la primera. Bien. Es decir, las variables están elevadas a la potencia 1, pero además hay otras condiciones. ¿Sí? Veamos acá en el apunte qué nos dice la definición de ecuación lineal. Ecuaciones de primer grado con una incógnita, de segundo grado con una incógnita. Bien. A ver, ¿alguien recuerda de la clase de teoría cuándo decimos que una ecuación es lineal? ¿Alguien sabe cuándo una ecuación es lineal? Además de lo que dijo el compañero. Estoy buscando acá en el apunte, no encuentro. Acá, ¿sí?
Dice, bueno, todas las incógnitas son lineales, pero quieren buscar en Google cuándo una ecuación es lineal. Tiene que tener operaciones naturales, pero sin incluir en raíces y esas cosas más complejas. No, no tiene que incluirlas para ser lineal. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? Tiene que tener un término independiente y una incógnita. No, fíjense, acá yo encontré, dice, una ecuación entera de primer grado o lineal es una igualdad que involucra una o más variables. ¿Sí? Podemos tener una o más variables. Dice, elevada siempre a la primera potencia y no tiene que haber producto entre las variables. Entonces, por ejemplo, la ecuación A, ¿qué les parece? ¿Es una ecuación lineal? No, porque la primera X, si no veo mal, está al cuadrado. Claro, entonces la A no es una ecuación lineal. Bien. La B, Sí, Para mí tenemos no. variables, no, porque tenemos variables con potencia 2, ¿sí? Las variables acá son X y, ¿cierto? Además de que hay variables con potencia 2, fíjense, también acá aparecen variables multiplicadas y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, la disculpe, B tampoco es lineal. me confundí, estaba viendo la actividad 3 por eso. Ah, bien. La C sería una ecuación lineal. Sí, Perfecto. La ecuación C, sí. La D, Profe, una consulta, disculpe, ¿puede hacer un poquito de zoom ahí porque estoy lejos y no veo? ahí está. Gracias. De nada. La D, ¿podría ser o es una ecuación lineal? sí, profe. Según lo No, que yo fíjense. leí en Google, no, porque tiene una raíz. Exactamente, la variable x está afectada a una raíz cuadrada, por lo tanto el exponente acá de la x ya no es 1, ¿sí? Si yo tengo la raíz cuadrada de 3 por x, esto lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 3, porque la radicación es distributiva respecto al producto, por la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, acá la variable x nos queda elevado a la potencia 1/2, que no es 1. Por lo tanto, la D tampoco es una ecuación lineal. En la C, fíjense que el cuadrado afecta solamente, la raíz cuadrada afecta solamente al 3, no a la X. Por lo tanto, la X tiene exponente 1, la otra variable que es Y tiene exponente 1 y no están multiplicadas entre sí la X y la Y. Por lo tanto, la E sí es una ecuación lineal. ¿Y la F qué dicen? Hay una multiplicación, me parece. Claro, tenemos dos variables que si bien tienen exponente 1, están multiplicadas entre sí. Por lo tanto, la F no es una ecuación lineal. Bien, vamos con el ejercicio 3. Bien. Yo les recomiendo que quienes tengan tiempo resuelvan todas las actividades, quienes puedan hacerlo, porque mientras más entrenamiento tengan, mejor para ustedes. Bueno, yo les seleccioné algunos nada más, pero mientras más resuelvan, mejor para ustedes. ¿Sí? De la actividad 3, ustedes tienen seleccionadas, a ver, la C, la G,
la J y la L. Bien. Voy a hacer a modo de ejemplo alguno que no esté seleccionado. A ver qué les parece empezar con ejemplo como la F. Si yo tengo que resolver esta ecuación, ¿qué tendría que hacer? Juntar las X, profe. Bien, podemos agrupar las X en un mismo miembro respecto del igual, a la izquierda o a la derecha. Generalmente se las agrupa a la izquierda, pero si fuera a la derecha no habría inconveniente, también se puede hacer. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si la variable X está sumando, pasa al otro miembro del igual restando. Entonces nos quedaría 3 igual a lo que ya tenía, que es 13 menos X, y esta X que está acá sumando pasa al otro miembro restando, menos X. ¿Bien? Lo mismo podría hacer con el numerito 13, pasarlo a la izquierda del igual. Entonces me quedaría 3 menos 13 igual a ¿qué? Menos X, ¿cuánto es? 0x. Menos 2x. Menos 2x, ¿sí? Porque tengo menos una X menos otra X, menos 2x. Ahora, ¿qué pasa? Este numerito, el menos 2, está multiplicando la X. Entonces puede pasar al otro miembro dividiendo. Entonces, 3 menos 13 nos va a dar menos 10. Igual a menos 2 por X. Y este menos 2 pasa al otro miembro dividiendo. Menos 10X dividido menos 2X. Dividiendo, profe. Perdón, dividiendo, muy bien. Menos 2 igual a X. O sea que, ¿a cuánto tendría que ser igual la X para que resuelva la ecuación? 5. 5, profe. 5. 5 menos 10 dividido menos 2 nos da 5 positivo. Bien. Eso a modo de ejemplo el F. Si hacemos otro ejemplo, ¿cuál puede ser? A ver, el I. El I. Si lo quisiéramos resolver, ¿qué tendríamos que hacer acá? El 2, fíjense, está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis, entonces podemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? O sea, 2 por X, 2X. ¿Cierto? Más por más. 2 por 2, 4. Igual a X menos 5. Y acá estamos en algo parecido al ejercicio anterior, ¿no? Si esta X con estas dos X las vamos a agrupar en un mismo miembro respecto del igual. Pongamos que lo pasáramos a la izquierda, nos quedaría 2X menos X más 4 igual a menos 5. Lo único que hice fue que la X que estaba sumando en el miembro de la derecha del igual pase al miembro de la izquierda restando. Ahora este numerito 4 que está sumando va a pasar al otro miembro, ¿cómo? Restando. Exactamente. Entonces, 2X menos 1X, fíjense que acá como no hay nada, es lo mismo que hubiera un 1, solo que no lo escribimos, ya que 1 por X es X. Entonces, 2X menos 1X, X. X positivo. una sola X, igual.
Y el 4 que está sumando lo pasamos al otro miembro restando, menos 5 menos 4, ¿cuánto nos va a dar? Menos Menos 9. 9. Menos 9. Y así encontramos que x es igual a menos 9. Siempre que resolvemos una ecuación, podríamos controlar si la ecuación está bien o no resuelta. ¿Cuál es la forma de verificar el resultado que encontramos? Reemplazar el resultado en la ecuación original. Exactamente. Para verificar el valor que encontramos de x, lo reemplazamos en la ecuación original. Entonces nos quedaría 2 por, donde está la x, ponemos el valor que encontramos. Menos 9 en este caso, lo reemplazamos acá, más 2, debería ser igual a ¿quién? Donde está la x, ponemos el valor menos 9. Entonces nos quedaría menos 9 menos 5. Y sacamos las cuentas a izquierda y a derecha para ver si nos da. Menos 9 más 2, ¿cuánto es? Menos 7. Menos 7. Entonces nos queda menos 7 por 2 en el miembro de la izquierda del igual. Y a la derecha, ¿cuánto nos da menos 9 menos 5? Menos 14. Menos 14. Si sacamos ahora esta cuentita, 2 por menos 7 nos da también menos 14, que es igual a menos 14. Es decir, acá se cumple que lo que está a la izquierda es equivalente a lo que está a la derecha del igual. Por lo tanto, eso nos da la pauta de que este valor que encontramos para x de menos 9 para esta ecuación es correcto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, perfecto. Vamos con el ejercicio 4. Bueno, entonces, estamos acá con el ejercicio 4. Dice resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas. Ahora, cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática, es decir, que la variable está elevada a la potencia 2, ya la técnica de despejar la x, como hacíamos recién con las ecuaciones lineales, no nos sirve. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática siempre tiene esta forma, ¿no? A por x al cuadrado más b por x más c y es igualada a 0, ¿no? Es decir, cuando yo tengo la ecuación cuadrática de esta manera, es decir, la ecuación de grado 2 igualada a 0, es cuando voy a poder reconocer los coeficientes. A le llamamos el coeficiente, el numerito que está multiplicando al término cuadrático, es decir, el coeficiente del término cuadrático es la A. El coeficiente del término lineal, que es el numerito que está multiplicando a la x elevado a la 1, este sería b. Y el término independiente, que es el que está solito, que no está multiplicando la x, lo reconocemos como c. Y acá es donde aplicamos la formulita de Bragg-Mupta para resolver ecuaciones de grado 2. Vamos a tener dos posibles soluciones, x1, x2, que va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada del b elevado al cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 por a. Bien.
Bueno, entonces, de acuerdo a esto, supongamos que tomamos la ecuación del ítem K. Bien. Para el ítem K, ¿quién es A? O mejor dicho, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? ¿Cuánto vale A? El coeficiente acá de la X elevado al cuadrado. ¿Quién es el numerito que la está multiplicando? 1. Como no hay número, sería 1. Exactamente. Tenemos que A vale 1. B, ¿cuánto vale? 4. Y C, 1. 1. 1. Perfecto. Entonces, si aplicamos esto en la fórmula, nos quedaría, ¿qué es? Menos B, o sea, menos 4. ¿Sí? Menos B. Profe, Más- perdón que me interrumpa. Sí, No me acuerdo, en el caso de que, por ejemplo, sea menos 4x, y al aplicarlo a la fórmula, ¿se sigue manteniendo ese negativo claro, o con si la el B, fórmula de menos b cambia? claro, si vos acá hubieras tenido menos 4x, el B valería menos 4. Claro, Entonces, cuando te dice menos B, sería menos 4. Y menos te 4. quedaría Perfecto. 4 positivo. Perfecto. Entonces, en Gracias. este caso el B vale 4. Menos B es menos 4. Más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, menos, ¿sí? Respetamos los signos de la fórmula, 4 por A, que vale 1, por C, que vale 1. Todo esto dividido 2 por A, o sea, 2 por 1. Bueno, seguimos sacando las cuentas. Entonces, x1, x2 nos va a quedar igual a menos 4 más menos, y ahí hay que sacar la cuenta, ¿no? 4 al cuadrado es 16. Menos 4 por 1 sería 16 menos 4. Nos queda raíz cuadrada de 8. Todo esto dividido 2. Bueno, entonces acá vamos a tener dos posibles soluciones. Una solución sería la x sub 1 y la otra posible solución es x sub 2. ¿No es raíz de 12, profe? 16 menos 4 nos da 12. Te vaso. Muchas gracias. Bueno, entonces nos quedaría menos 4 más la raíz cuadrada de 12. No tengo acá a mano mi calculadora para sacar la cuenta. Todo eso dividido 2, ¿cuánto da? Primero sacamos la cuenta del numerador y el resultado lo dividimos entre 2. ¿Cuánto les da? Me dio 0,26, profe. Aproximadamente Está bien. porque... ¿La de arriba, profe? Sí, debe... ¿O cuál? aproximadamente porque debe tener más cifras decimales. 0,267, 9, etcétera. Claro, continúo. Y la x sub 2, fíjense como ahí dice más menos, para la primera solución usamos el más, ¿sí? Que es este que pusimos acá. Y para la segunda solución usamos el menos.
Entonces nos va a quedar menos 4 menos la raíz cuadrada de 12 dividido 2. Sacamos la cuenta primero del numerador y el resultado lo dividimos entre 2. ¿Cuánto les va a dar? Profe, yo el primer cálculo lo hice con la calculadora y me dio menos 0,26. No sé si estará bien. No sé quién sacó la cuenta recién. A ver, yo no tengo acá mi calculadora científica, pero a ver, haga otro compañero la cuenta. Sí, profe, es negativo. Es negativo. Bueno. A ver, Y el otro me dio algo de menos 3,7. bien. Sí, a mí también. Vamos a poner aproximadamente menos 3,7. Profe, ¿en los Siete. parciales podemos usar la calculadora o hay que hacer esa fórmula? Sí, pueden usar la calculadora. Ah, bien. Menos 3,7 y ¿qué otro numerito? ¿Algo más acá? Porque, 3,73, negativo. bueno. Y también van a tener más cifras decimales. Bien. Esto cuando la ecuación está igualada a 0. La ecuación de grado 2, como en el K, está igualada a 0. Pero tenemos otras ecuaciones que puede que no estén igualadas a 0 o que falte algún término. ¿Cómo hacemos cuando la ecuación no está igualada a 0? Profe, disculpe. ¿Sí? Si la B es negativa, por ejemplo, ¿se hace menos por menos o directamente se pone negativo al principio de todo? Se hace menos por menos. Ah, perfecto. Bueno. En este caso, la ecuación en el ítem K ya está igualada a 0. Está muy bonita, igualada a 0, ¿no? Pero podría ocurrir, por ejemplo, otra ecuación como en el F lo tienen que hacer ustedes. A ver otra. Por ejemplo, el G. ¿Qué pasa cuando la ecuación no está igualada a 0? Acá tengo una ecuación de grado 2 que no está igualada a 0. Lo que tengo que hacer es igualarla a 0. La tengo que llevar a esta forma. ¿Sí? ¿Cómo lo hago eso? Profe, ahí le agregaba como las X solas, ¿no? En O sea, este como que caso, van a valer 1, entonces como que tenemos A, B y C para poder llevarla. si no está igualada a 0, la tengo que igualar a 0. Ya miramos los coeficientes. Esta X que está a la derecha del igual la voy a pasar a la izquierda restando. Sumando, ¿no? Entonces voy a tener 2x al cuadrado menos x y ahora sí está igualado a 0. Entonces yo les pregunto acá, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Dos menos 1 y 0. Claro, el A, que es el numerito que está multiplicando la x al cuadrado, en este caso vale 2. El número que está multiplicando la x, que es el coeficiente B, vale menos 1, ¿sí? Hay un signo menos ahí. ¿Bien? Y C, que no aparece, entonces vale 0, porque si yo acá podría sumar 0 tranquilamente. ¿Bien? Ahora, con todos estos valores, los ponemos en la fórmula. Y acá está lo que me preguntaban. ¿Qué pasaba si el B es negativo, no? Entonces, x1 sub 2 va a ser igual. Menos B, o sea, menos 1. Más menos. La raíz cuadrada de ¿quién? De B elevado al cuadrado. O sea, menos 1
elevado al cuadrado menos 4 por A que vale 2 por C que vale 0. Todo esto dividido 2 por A, o sea, 2 por 2. Bueno, sacando las cuentas, ¿qué nos va a quedar? Menos 1, 1 positivo. Más menos, y fíjense que nos queda dentro del paréntesis, menos 1 al cuadrado es 1. Menos, ahora, 4 por 2, 8 por 0, 0. O sea, 1 menos 0. Dividido 2 por 2, 4. O sea que nos quedaría igual a ¿quién? ¿A qué? Uno más menos la raíz cuadrada de 1, ¿cuánto da? 1. 1. Todo esto dividido 4. Entonces, tomamos el más para la primera solución y el menos para la segunda. Entonces, x sub 1 nos va a quedar 1 más 1 dividido 4. O sea, 2 cuartos, que esto es 1/2. Si simplificamos, nos queda 1/2. Ahora, para x sub 2, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar 1 y tomamos el menos, ¿no? 1 menos 1 dividido 4, nos da 0 dividido 4, que es 0. Y así encontramos dos soluciones. X sub 1 igual a 1/2 y x sub 2, la otra solución, igual a 0. ¿Bien? Acá también podemos verificar. Se tiene que cumplir la igualdad para las dos soluciones. ¿Sí? Entonces, si verificamos primero para x1, ¿cómo nos quedaría esto? 2 por, en lugar de la x ponemos 1/2 elevado al cuadrado, y esto nos debería de dar igual a la 1/2. Sacamos la cuenta que nos queda. ¿Cuánto es 1/2 al cuadrado? Un cuarto. Perfecto. Y 2 por 1/4, 2 cuartos. 2 cuartos, que si simplificamos nos quedaría 1/2 igual a 1/2. ¿Bien? O sea que, Profe, hay algo que yo nunca entendí, no tiene que ver con tanto las ecuaciones, pero ¿por qué cuando multiplican 1/2 saca su propia potencia de 2? ¿Por qué queda 1/4 si este es menor que 1/2? 2 cuartos. bueno, No, pasa, pero cuando multiplicas 1/2 o sea, 1/2 al cuadrado te queda 1/4 solo. claro, y 1/4 es más chico, o sea, 1/4 de pan es menos cantidad que medio kilo. Bueno, eso pasa porque con los números naturales, cuando nosotros multiplicamos estamos acostumbrados que siempre nos da un resultado más grande, pero con las fracciones, si uno hace 1/2 al cuadrado, por la definición de potencia, esto es 1/2 por 1/2, ¿no? Y en las fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con numerador. Entonces, 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. ¿Se entiende? Sí, perfecto. El por, en matemáticas,
siempre en el lenguaje coloquial se traduce como la palabra de, ¿sí? Entonces tendríamos un medio, es decir, la mitad de la mitad, ¿sí? Un medio de un medio. Un medio de un medio es la mitad de la mitad, que es un cuarto. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto, gracias. Bien. Bueno, si verificamos ahora con la otra solución, la x sub 2 nos daba 0, ¿cierto? Entonces, si verificamos, si x vale 0, la otra solución, también se cumple la igualdad. Nos queda 2 por 0 al cuadrado, y eso nos da igual a 0. 0 al cuadrado es 0, por 2 también es 0. O sea, las dos soluciones que encontramos, es decir, esta ecuación, en vez de tener una solución, tiene dos soluciones, ¿sí? El valor 1 medio y el valor 0. ¿Estamos? Entonces, siempre que ustedes tengan una ecuación cuadrática que no está igualada a 0, como en este caso, lo que hay que hacer es igualarla a 0 para encontrar el A, el B y el C. Si ustedes pretenden sacar los valores de A, B y C, por ejemplo, en la ecuación M, que está escrita de esta manera, no lo van a poder hacer. O en el N. Tengo que operar la ecuación para llevarla Disculpe, ¿qué es lo que no se puede hacer, profe? a encontrar los valores de los coeficientes A, B y C. Si la ecuación cuadrática no está igualada a 0, yo no voy a poder identificar el A, el B y el C. Por ejemplo, Perfecto. en el N. Bien. En este caso. Ahí no puedo identificar quién es A, quién es B y quién es C. Necesito sí o sí operar la ecuación, llevarla a esta forma, igualarla a 0, para encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Sí o sí tiene que estar igualado a 0. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, a ver, igualemos a 0 en la N. Tengo acá un binomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo en el binomio cuadrado perfecto? Si yo tenía A más B elevado al cuadrado, esto, si no se sabe en la fórmula, aplicamos la definición de potencia y nos queda A más B por A más B, es decir, multiplico la base por sí misma 2 veces. Bien. Si ustedes hacen distributiva, van a llegar a la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. Bien, ¿cuál es la formulita del trinomio cuadrado perfecto? Bueno, el primero al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo, es decir, A por B, más el segundo término elevado al cuadrado. Si hacen distributiva y agrupan, van a ver que llegan a esta formulita. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un trinomio de cuadrado perfecto porque tenemos x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría acá para esta expresión? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, x por 1, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Bien? Después el resto no hace falta, ya
está, digamos, lo puedo copiar como está, ¿y qué me quedaría? Más, sí, esto lo copio, más 3x menos x al cuadrado. Todo esto lo voy a tener que igualar a 0. En este momento está igualado a 3. Entonces, una x al cuadrado menos una x al cuadrado se cancelan, porque es el mismo número, sumado y restando el mismo número me da 0. Entonces se cancela. ¿Qué me va a quedar? 2x más 1 más 3x igual a 3. Y la ecuación de segundo grado, como se eliminó el término cuadrático, me queda una ecuación lineal. 2x más 3x son 5x más 1 igual a 3. El 1 que está sumando pasa al otro miembro restando. Nos va a quedar 5x igual a 3 menos 1. 5x igual a 2. Y despejo la x. Como el 5 está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Y nos queda que x igual a 2 quintos. Les queda entonces a ustedes como tarea verificar que x igual a 2 quintos es la solución de la ecuación n. ¿Se entiende? Sí, profe. Fíjense para el caso D o el E lo tienen que hacer ustedes, el D. ¿Qué van a tener que hacer acá? Aplicar distributiva, agrupar y llevar la ecuación a esta forma para identificar el A, el B y el C, y recién ahí aplicar la fórmula de Bragg-Mult. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? O sea, profe, se resuelve la operación en sí y como es para igualar a cero solamente hay que resolver la operación que está en la ecuación sin más nada. No entiendo la pregunta. Tenés que llevar la ecuación, la tenés que igualar a 0, pero fíjate en el D, bueno, la tenés como ax cuadrado más bx más c. Profe, Sí. ¿cómo se haría en el caso del ejercicio de, disculpe? Profe, a mí me quedó duda ahí por qué queda x al cuadrado más 2x por 1. Acá. Porque Sí. aplicamos lo que explicaba recién, el trinomio de cuadrado perfecto. Cuando tenés un binomio elevado al cuadrado, ¿ves cómo aparece acá? La formulita la podemos desarrollar como a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado, que en este caso a vale x y b vale 1, el primero al cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Se entiende? Y si no está al cuadrado, Y si no está al cuadrado, no, porque el binomio elevado al cuadrado es así, a más b al cuadrado. Si no está al cuadrado, no es un binomio al cuadrado. Veamos en el caso del D, donde no está al cuadrado.
el de que tenemos x más 1, fíjense, no está elevado al cuadrado, por x más 2 igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Como no está elevado al cuadrado y hay un por, aplicamos la propiedad distributiva. Entonces, x por x nos da x al cuadrado. Más por más x al cuadrado. Más por más x por 2, 2x. Ahora vamos con el siguiente. 1 por x, 1. O sea, más 1x. 1 por 2, 2. O sea, no me queda acá más 2. Igual a 0. ¿Sí? Ahora, x al cuadrado. No tengo otro. Acuérdense que los más y los menos me separaban en términos. Entonces, entre todos estos términos no tengo otro que tenga la x elevada al cuadrado. O sea que no tengo con quién agruparlo y queda x al cuadrado. 2x la puedo agrupar con esta 1x. 2x más 1x me va a quedar más 3x. Y el 2, tampoco hay otro número, más 2 igual a 0. ¿Ven? Una vez que yo, ahora sí tengo la ecuación de esta forma. ¿Sí? Entonces ahí vamos a poder reconocer cuánto vale A, que en este caso vale 1, B vale 3 y C vale 2. Y ahí aplicamos la formulita. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Les recomiendo, más allá de los ejercicios seleccionados, intenten resolver todo, anoten las dudas y el lunes, si quieren, hacemos clase de consulta y evacúan las dudas. Vamos con el ejercicio 5. Dadas las raíces de la ecuación cuadrática, armar la ecuación cuadrática irreducible. Bien. Cumplían una propiedad las raíces de la ecuación cuadrática. Decimos las raíces porque pueden ser 2, ¿no? También puede suceder que una ecuación cuadrática no tenga solución en el conjunto de los números reales. Es decir, podemos tener dos soluciones distintas, puede ser que las dos soluciones sean iguales o que no tenga solución. La ecuación de este tipo, ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿sí? Con la x elevada al cuadrado. ¿Bien? Me quedó todo con mayúscula. Acá tenemos la ecuación cuadrática, ¿no? Esta ecuación cuadrática tiene tres posibilidades, ¿no? Que las dos soluciones, que la x1 sea igual a la x2, si tenga dos soluciones iguales. Puede ocurrir que no tenga solución. O puede ocurrir que las dos soluciones sean distintas. Bien. Estas raíces, el x1 y el x2, cumplen unas propiedades, ¿no es cierto? A ver si ustedes las buscan, cuáles eran las propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática.
¿Cuál era la propiedad? A ver, ¿quién me dice la propiedad? Si yo Acá las sumo... encontré, profe. ¿Cómo? La suma de x1 más x2 es igual a menos b sobre a. Muy bien. X1 más X2 nos da igual a... Menos b sobre a. Bien. Y si las multiplico, Es igual a c sobre a. es igual a C sobre A. Esto significa que si yo conozco los valores de las dos raíces, puedo, si yo conozco cuánto vale X1 y X2, puedo encontrar la ecuación original, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Si yo tengo ax cuadrado más bx más c igual a 0, fíjense, yo podría dividir a ambos miembros del igual, puedo dividir todo por a. Si yo divido a izquierda y a derecha por a, ¿sí? Eso es válido, una propiedad de la igualdad. ¿Qué va a pasar? Me va a quedar ax cuadrado sobre a más bx sobre a más c sobre a igual a 0 dividido a 0. ¿Bien? A dividido a nos va a dar 1. O sea que la ecuación me va a quedar x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense, acá en el ítem 1, yo conozco cuánto vale x1 y cuánto vale x2. Entonces puedo saber cuánto vale menos b sobre a. Si yo sumo acá x1 más x2, me da 2 más menos 3. ¿Cuánto es eso? -1. Menos 1. Y si multiplico 2 por menos 3, ¿cuánto me va a dar? -6. Consultita, ¿el menos 3 de dónde salió? Acá de la x2. x1 vale 2 y x2 vale menos 3. Ah, perfecto, gracias. 2. Acá 2 por menos 3 nos da menos 6. Entonces yo puedo armar la ecuación, pero la voy a armar con coeficiente de la a igual a 1. ¿Sí? Puedo encontrar, esta es la ecuación que voy a poder encontrar si conozco las dos raíces. Bien. De acuerdo a esto, ¿quién sería esta ecuación? x1 más x2, fíjense, me da menos b sobre a. O sea que mi ecuación original es x al cuadrado, en vez de más, le cambio el signo a esto, ¿no? Si es menos 1, le cambio el signo, porque acá tiene que ser b sobre a, ¿no? Y cuando yo lo sumo, me da b sobre a, pero cambiado de signo, me da menos b sobre a. Entonces, si menos b sobre a es menos 1, b sobre a va a ser 1 positivo.
o sea, más una X más C sobre A. Y si yo multiplico estas dos cosas, me da C sobre A, o sea, menos 6, igual a 0. Y acá encontré la ecuación para la cual 2 y menos 3 son las raíces. A esta ecuación, si yo la resuelvo, voy a ver que esta ecuación tiene las dos raíces, esas que me dieron, x1, 2, y la otra raíz, x2, menos 3. ¿Se entiende? ¿Podríamos hacer otro ejemplo, profe? Porque no entendí del todo. No me ubico. Bueno, la consigna, ¿qué pasa? Recién nosotros teníamos la ecuación y aplicando la fórmula podemos llegar a una de estas tres opciones, ¿sí? Según la ecuación tenga las dos raíces iguales, que no tenga solución o que tenga las dos raíces distintas. Bien, pero eso cuando conozco la ecuación. En este caso al revés, me dan las dos raíces, me dicen quién es x1, me dicen quién es x2 y me piden que encuentre la ecuación. Bien. Pero yo puedo encontrar la ecuación con esta propiedad, pero la ecuación la encuentro con coeficiente 1. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo sé que si sumo las dos raíces me da menos b sobre a. Entonces acá le voy a tener que cambiar el signo a este. Si los multiplico, me da c sobre a. Y ahí armo la ecuación. ¿Se entiende? Sí, profe, un poco ya me estoy ubicando. Entonces, la consigna dice, dadas las raíces de la ecuación cuadrática, armar la ecuación cuadrática, dice, irreducible. ¿Cuál es la irreducible? La que tiene coeficiente 1 para el término cuadrático. Ahí está, eso era lo que yo no entendía. Eso de irreducible yo lo interpretaba como la fracción, no entendía nada, entonces eso es lo que me costaba. Gracias, profe. Bueno, vamos con el ejercicio 6. Emplear el discriminante para indicar el carácter de las raíces cuadráticas sin resolver. Bueno. Yo recién les contaba que si tenemos una ecuación cuadrática x cuadrado más bx más c igual a 0, x al cuadrado, ¿no? Bien, si tenemos una ecuación cuadrática, tenemos tres posibilidades, les decía yo. Esas tres posibilidades es lo que le llamamos el carácter de las raíces. Bien. Entonces, ¿cuál puede ser el carácter de las raíces? Que sean raíces reales iguales. Puede ocurrir que tengamos raíces reales distintas. O puede ocurrir que la ecuación no tenga solución en el conjunto de las reales. O sea, sin solución real. ¿Bien? ¿De qué depende que una ecuación tenga solución
de las dos raíces iguales, distintas, o que no tenga solución. ¿De qué depende? Del discriminante. La formulita es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a. ¿No? Bien. El discriminante es lo que está adentro de la raíz, es el numerito que me da como resultado acá dentro de la raíz. Eso es lo que le llamamos discriminante, se suele representar así como un triangulito. Ese discriminante, según el valor que me dé, yo voy a estar en el caso 1, caso 2 o caso 3. E cuadrado menos 4 por a por c. ¿Bien? ¿Por qué depende del discriminante? Fíjense. ¿Qué pasa si lo que está dentro de la raíz me da 0? Es una pregunta tonta. ¿Cómo? ¿Qué pasa si lo que está dentro de la raíz me da 0? Si lo que está dentro de la raíz me da 0, entonces cuando yo saque las cuentas, x1, x2, me va a quedar menos b más, o sea, me va a quedar, voy a tener las opciones, ¿no? Voy a tener x1, que va a ser Las menos. raíces quedan iguales, profe. Muy bien, porque nos va a quedar menos b más 0 dividido 2, nos va a dar, dividido 2 por a. Nos va a dar menos b sobre 2a. Bien. Y el x2, al menos b le tengo que restar 0, me va a dar el mismo resultado. O sea, también me va a quedar menos b sobre 2a. Bien. O sea que si el discriminante es igual a 0, tengo las raíces reales iguales. Si el discriminante me da distinto de 0, pero por ejemplo un número positivo, entonces la raíz cuadrada de un número positivo sí existe y voy a tener menos b, por ejemplo para x1 voy a tener menos b me va a quedar menos b sobre más la raíz de un número positivo, ¿sí? Sobre 2 por a. Y voy a tener otra raíz, es decir, van a ser dos raíces distintas. ¿Sí? Porque en uno le resto y en el otro le sumo. Entonces acá estoy en el caso 2. Y si el discriminante es negativo, se me da un resultado negativo, yo tengo que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, no tiene solución en el conjunto de los números reales. Ya más adelante vamos a ver que cuando el discriminante es negativo, tenemos solución en el conjunto de los números complejos. ¿Se entiende? Entonces, usando el discriminante, nosotros podemos detectar, podemos identificar cuál es el carácter de las raíces sin resolver toda la ecuación. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el discriminante para la ecuación? A ver, del 6, ¿qué le marqué yo? Bien. ¿Cuál es el discriminante en el caso de la ecuación B? ¿Cuánto me va a dar? Es b cuadrado 6 al cuadrado. menos 4 por a por c. O sea, b que vale menos 6.
menos 6 al cuadrado menos 4 por A, que vale 9, por C, que vale 1. Saco esa cuenta, me da 36 menos 4 por 9, también 36. O sea, en este caso el discriminante me dio 0. ¿Cuál es el carácter de las raíces de esta ecuación? Reales iguales. Exactamente. Si lo resuelven, van a encontrar que las dos raíces son iguales. ¿Entiende cómo se hace este ejercicio? Con el Sí, discriminante profe, perfecto. me dio 0. Bien. Bueno, vamos con el ejercicio 7. Profe, disculpe, me tengo que retirar. No hay ningún problema. No, ningún problema. Después termina, después del video. Bueno, gracias. Chao, profe. Chao. En el ejercicio 7 dice graficar las ecuaciones cuadráticas de los ítems A y B de la ecuación anterior. ¿Cuál es la gráfica? ¿Sí? Fíjense, una ecuación de grado 2, si en vez de igualarla a 0 la igualamos a la variable y, por ejemplo, bueno, ustedes tienen que hacer el A y el B, yo voy a hacer el C, ¿no? Si en vez de igualarla a 0 la ecuación le igualamos a la variable y, entonces, para cada valor de x, vamos a encontrar un valor de y, que estos dos valores nos van a determinar un punto en el plano. En el eje, si tenemos dos ejes cartesianos, el eje X y el eje Y, ¿sí? Este es el eje Y y este es el eje X. Este punto donde se cortan es el 0 para las X y el 0 para las Y. Determinamos para cada punto de la recta un número en el eje X. Y lo mismo en el eje Y. Para cada punto de la recta le corresponde un número. Entonces, todos los puntos del plano van a quedar determinados por dos coordenadas. Un punto P va a tener coordenadas en X y en Y. Por ejemplo, este punto que está acá, pongamos que este fuera el punto Q. El punto Q va a tener dos coordenadas, ¿no? Una para las X, que va a ser 2, y una coordenada para las Y, que es 3. Y así todos los puntos del plano quedan determinados de forma única. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Vamos hasta ahí. Bueno. Entonces, si la ecuación cuadrática yo la igualo a la variable y, le doy valores a x, hago una tablita x, y, voy a ir encontrando todos los puntos del plano que satisfacen lo que ahora se va a convertir en una función cuadrática. Bien, porque para cada x vamos a tener un valor de y, o sea que para cada x tenemos un punto. Y la gráfica de una cuadrática es una parábola. Una parábola tiene más o menos esta forma, ¿no? Un vértice y tiene dos ramas, ¿sí? Esto le llamamos vértice, tiene dos ramas, que son simétricas. Quiere decir, si yo doblo el papel por la recta que pasa por el vértice, si doblo el papel, estas dos ramas coinciden, ¿sí? Por eso decimos es simétrica. Las dos ramas son simétricas.
Le vamos a dar valores a X y a Y. Pero, ¿qué pasa? Como, fíjense cuántos puntos hay sobre una parábola. Infinitos puntos. Entonces, si yo le doy valores a X, puedo no terminar nunca para hacer la gráfica. Voy a elegir 3 puntos estratégicos. El vértice y voy a elegir 2 puntos a la izquierda y a la derecha del vértice que sean simétricos, ¿no? Y ya con esos 3, si yo tengo 3 puntos, tengo el vértice y tengo 2 puntos por donde pasan las ramas, la puedo dibujar. ¿Se entiende? Con 3 puntos, que no son 3 puntos cualquiera, es el vértice y 2 puntos simétricos del vértice. Bueno, en una parábola, bueno, las ramas también podrían ir para abajo, no solamente hacia arriba, ¿no? En una parábola, si el A, que es este coeficiente acá, es positivo, las ramas van hacia arriba. Si el A es negativo, entonces las ramas de la parábola van a ir para abajo. ¿Bien? Entonces, el vértice es o el punto mínimo de la parábola si las ramas van hacia arriba, o es el punto máximo si las ramas van hacia abajo. El vértice para las X siempre tiene una misma coordenada que la encontramos haciendo la cuentita menos B sobre 2 por A. ¿Bien? En esta ecuación, si yo quiero encontrar la X del vértice, tengo que hacer menos B, o sea, menos 3, sobre 2 por A, o sea, el A acá vale 1. 2 por 1, 2. Bien. Saco la cuenta, ¿cuánto vale la Y cuando la X vale menos 3 medios? ¿Cuánto me va a dar eso? A ver, hago la cuenta. Menos 3 medios al cuadrado. Reemplazo, ¿no? La X por el 3 menos 3 medios. Más 3. Profe, una consulta. ¿Cómo se eligen o se obtienen los valores que se van a ir presentando como variables? Por eso les digo, la del vértice, esta la elegimos haciendo menos B sobre 2 por A. Ese es el primero que buscamos, el vértice. ¿Dónde está el vértice de la parábola? Lo primero que quiero saber para dibujarlo es el vértice. ¿Sí? Ese es el primero que elijo. ¿Cuánto me da la Y? La saco la cuenta, ¿no? Menos B al cuadrado más 3 por menos B más 5. ¿Cuánto da? No tengo mi calculadora, van a tener que hacer la cuenta ustedes. Pongan el menos 3 medio entre paréntesis en la calculadora. ¿Cuánto les da? Me dio syntax error a mi profe, así que lo voy a hacer de vuelta a ver si lo hice mal. Menos 1 me dio. Bueno, ¿y los otros compañeros cuánto les da?
Bien, menos 1. O sea, que para el punto que este va a ser el vértice, ¿no? De la parábola. Menos 3 medios para las x. Tengo que buscar dónde está el menos 3 medios. Para la x, acá está el menos 1, acá está el menos 2, acá está el menos 3. Profe, una consulta. Esa fórmula menos 3 medio más 3 por 3 medio negativo, ¿qué forma simbólica tendría? Como genérica, digamos, para reemplazar valores. La x del vértice siempre vale menos b sobre 2 por a. Cuando acá tenemos ax cuadrado más bx más c igual a y. Si vos haces que la x valga menos b sobre 2 por a, vas a encontrar la x del vértice de la parábola. Y después se resuelve la ecuación y queda ahí. Claro, el vértice tiene dos puntos, uno para las x y otro para las y, ¿no? La x del vértice lo encontramos haciendo así, menos b sobre 2 por a. Y para encontrar la y hay que sacar la cuenta acá, hay que reemplazar la x por este numerito, sacar la cuenta y nos da la y del vértice. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, para menos 3 medios, menos 1, ese va a ser el vértice. Menos 3 medios está por acá. ¿Están de acuerdo? Este es el menos 3 Profe, medios. no, a mí no me da menos 1, a mí me da 11 cuartos. Y graficándolo está más por ahí. A ver, menos 3 medios, menos 9 medios, menos 3, menos 9 me da menos 12 medios. Menos 12 medios es menos 6 más 5 me da menos 1. No sé, los otros compañeros si sacaron cuenta. Bien, yo estoy usando una calculadora que lo estoy aprendiendo a usar, así que por ahí le estoy errando acá. Fíjate los paréntesis. Poné bien acá el paréntesis este y este. Bueno, acá está entonces el menos 3 medios para las x. Y para las y, el menos 1 está por acá. O sea que si yo pongo junto el menos 3 medios de las x con el menos 1 de las y, acá estaría el vértice de la parábola. Bien. Ahora, esta parábola tiene el a, fíjense que este numerito de ahí, positivo, el 1 es positivo, entonces las ramas van a ir para arriba. ¿Sí? Y yo sé que es simétrica la parábola. O sea, si yo doblo el papel por la recta que pasa por el vértice, estas dos ramas coinciden, o sea, están a igual distancia. Entonces me voy a tomar este sería el eje de simetría, ¿no? Si yo doblo el papel, voy a tener una rama por acá y otra rama por acá. Ahora, yo quiero encontrar dos puntos por donde pasen esas ramas. Entonces me voy a dar dos valores que estén a la misma distancia del eje. Un valor a la izquierda y un valor a la derecha. Puede ser, por ejemplo, el menos 3 está a distancia 1,5, ¿no? Y el 0, que está acá, también está a distancia 1,5 del eje. Entonces me doy para las x, le asigno el valor menos 3 y el valor 0. Profe, disculpe que le voy a interrumpir con algo básicamente igual a lo que pregunté recién, pero si la fórmula es menos b sobre 2 por a, sería que b vale 3, sería menos 3 sobre 1 por 2, sería 2.
¿Y por qué se repite tantas veces? O sea, ¿por qué es menos 3 medios más 3 menos lo mismo, que si veo mal, menos 3 medios sobre, o sea, Acá, menos 3 medios más 5? ¿Por qué se repite la fórmula? si ese es el valor de la x, yo reemplazo la x en la fórmula acá. Este es este. Este es este. Ah, se pone según la cantidad de X que tengamos, o sea, dos veces. Ah, acá me olvidé elevar el cuadrado. Ahí puede ser lo que me decía el compañero que no le da. Porque es la x al cuadrado. Entonces, ahora sí, recién que me decía que no le daba. Entonces acá no. Y este no va a ser el vértice. Claro, reemplazas la x en la fórmula. ¿Te das cuenta? Digo, menos 3 medios al cuadrado es esta x al cuadrado. Más 3, más 3. Y ahora la x la reemplazo por el menos 3 medios. Perfecto, ahora entiendo. Bueno, pero la cuenta no me da menos 1, porque yo no, me olvidé de elevar el cuadrado recién, no elevé el cuadrado. Si elevamos el cuadrado me va a dar otro número. ¿Cuánto da? Once cuartos da. 11 cuartos. Vamos a cortar. Bueno. Ahora sí. A mí me dio 2,75. ¿Es lo mismo? Y a ver, saca la cuenta con la calculadora. 11 dividido 4. Sí, 2,75. Perfecto. Bueno, a ver, ubiquemos el vértice de la parábola en el plano. Menos 3 medios para las x está acá. Y el 2,75 está más o menos por acá. Entonces, este es el vértice de la parábola. Ahí. Ese es el vértice. Y nuestra parábola, como el A es positivo, dijimos que tenía las ramas para arriba. ¿Sí? Bueno, pero no sé si son ramas flaquitas, si es así, no sé si es más así, la parábola, ¿sí? Entonces, para eso voy a necesitar 2 puntos por donde pasen las ramas, ¿sí? Entonces, para graficar usamos 3 puntos, el vértice, y después tomamos 2 puntos, P y Q, que sean simétricos, es decir, que estén a la misma distancia del vértice, a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, yo les decía recién tomar el menos 3 y el 0. El menos 3, ¿a qué distancia está del eje? 1,5. Y el 0 está a distancia 1,5, por eso digo, son simétricos, están a igual distancia del eje. Entonces, le doy a la x el valor menos 3, le doy a la x el valor 0. Fíjense, si la x vale 0, me queda 0 al cuadrado, 0. Más 3 por 0, reemplazo, ¿no? La x. Más 5 me va a dar igual a 5. Entonces, cuando la x vale 0, la y vale 5. Lo marco acá. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo otro punto por donde pasa una rama de la parábola. O sea que yo sé que la parábola pasa por ahí. La rama. Dijimos que era simétrico, es decir, si yo doblo el papel por el eje de simetría, o sea, por la recta que pasa por el vértice, si yo doblo el papel por ahí, la otra rama se superpone, ¿no?
O sea que para -3, para el punto que está a la izquierda, si ustedes hacen las cuentas, van a ver que también les va a dar 5. Y lo marco acá. Con esos 3 puntos, puedo graficar la parábola. ¿Se entiende? Me quedó ahí muy bonita, pero algo así. Vamos a chequear con el GeoGebra. Pueden descargar el GeoGebra, es una aplicación. Ingresan a la página, acá les escribo la página www, o en las apps del celu, en el App Store, ponen GeoGebra. Ah, profe, yo usaba, por ejemplo, el Math Solver de Microsoft. ¿También sirve? Sí, sí, cualquier gráfica les sirve. Por ejemplo, esta era x al cuadrado más 3x más 5. Si yo pongo y igual a x al cuadrado más 3x más 5, fíjense, ahí me quedó, a ver, hay algo que, x al cuadrado, acá no, más 3x, ahí está, ¿ven? Esa es la parábola que corresponde a esa ecuación cuadrática. Si en vez de igualarla a 0, la igualamos ahí. Entonces, para graficar van a necesitar siempre el vértice, que lo encuentran con la x igual a menos b sobre 2 por a. Reemplazan ese valor en la fórmula y encuentran el valor de y del vértice. Una vez que tienen el vértice, lo grafican. Ahora, le dan a la x dos valores, uno a la izquierda y otro a la derecha, que estén a la misma distancia del eje. Sacan las cuentas y van a poder trazar la parábola. ¿Sí? ¿Se entiende? La x reemplazan en todas las x de la fórmula, en la x al cuadrado, en esta también, y sacan la cuenta. Perfecto, profe. Bueno, lo intentan hacer y chequean las respuestas. Bueno, el último ejercicio que vamos a ver, el 8, que es sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, la gráfica de una ecuación cuadrática, ¿sí?, es una parábola. Pero la gráfica de una ecuación lineal, si yo le igualo ahí, me va a dar una recta en el plano, ¿sí? Esas dos rectas en el plano, ¿qué posibilidades tengo? Dos rectas cualesquiera. Las posiciones entre ellas, ¿cómo pueden ser? A ver, si yo tengo dos rectas, puede suceder que las dos rectas se corten en un punto. O puede suceder que las rectas nunca se corten y sean paralelas. ¿Sí? O puede suceder que las dos rectas se superpongan, ¿no es cierto? Entonces tenga una arriba de la otra. Y en este caso serían dos rectas coincidentes. ¿Bien?
Entonces, si las dos ecuaciones lineales, o sea, cada recta representa una ecuación lineal, ¿no? Entonces, si las dos rectas son paralelas, nosotros decimos que el sistema de ecuaciones no tiene solución, porque no hay ningún punto en común entre las dos rectas. Ahora, si las dos rectas se cortan, como las azules, fíjense, se cortan en un punto, entonces el sistema tiene solución única. La única solución va a ser ese punto P, ¿sí? Que es el punto de corte. Pero si las dos rectas coinciden, como las dos rectas Bordeaux, fíjense, todos los puntos van a estar en común, ¿sí? Todos los puntos de la recta van a ser en común. Entonces va a suceder que cada punto de las dos rectas en común es una solución. Por lo tanto, como una recta tiene infinitos puntos, si las dos rectas son coincidentes, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Esas son las tres posibilidades. ¿Me entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, un sistema de dos ecuaciones lineales, ¿cierto? Con dos incógnitas, son dos rectas en el plano. Entonces nosotros los podemos resolver de dos formas. Tenemos una solución analítica y una solución gráfica que sería en el plano. Bien. La solución analítica es la que le explicó la profe en la teoría con el método de sustitución. Un videíto de la teoría. Y la solución gráfica es haciendo una tablita y graficando las rectas. Se pueden ver si se cortan, si son paralelas o si son coincidentes. Bueno. Como el método de sustitución ya se lo explicó la profe, lo tienen en ese videito, yo les explico acá el método gráfico. ¿Bien? Entonces, a ver cuál había seleccionado. A, F, a ustedes yo les seleccioné para que hagan el A, el F, el D y el H. Bueno, hagamos la solución gráfica, por ejemplo, del B. Veamos si esas dos rectas se cortan, si son paralelas o si son coincidentes. Entonces para eso vamos a hacer una tablita de valores X, Y. ¿Cuántos valores necesito yo para graficar una recta? ¿Cuántos puntos? Dos, profe. Claro, cuando yo encuentro dos puntos, puedo trazar la recta que pasa. ¿O no? Entonces voy a agarrar, supongamos a esta le voy a llamar la ecuación, no sé, cruz, y a esta le llamo la ecuación círculo, ¿no? Entonces la ecuación cruz me da una recta, que va a ser esta, supongamos, ¿no? Y la ecuación círculo me va a dar otra recta, que va a ser esta otra. Entonces le doy dos puntos a la X, le doy dos valores cualquiera. Le voy a dar valores fáciles, ¿no? El 0 y el 1, por ejemplo. ¿No?
Y saco la cuenta. Reemplazo la X acá por 0. ¿Cuánto va a valer la Y? En la ecuación, la primera acá. Si la X vale 0, me va a quedar 0 más Y igual a 5. O sea, que la Y vale 5. Completo la tablita. Si la X vale 1, me va a quedar 1 más Y igual a 5. Despejo la Y. Me va a quedar que la Y vale 5 menos 1, 4. ¿O no? Sí, profe. O sea que cuando la X vale 1, la Y vale 4. Listo. Con esos dos puntos, pongamos este es el punto P, que vale 0 para las X, 5 para las Y. Y este es el punto Q. 1 para las X, 4 para las Y. Entonces vengo al plano y grafico esos dos puntos y trazo la recta que pasa por esos dos puntos. Por dos puntos pasa una única recta. No hay dos rectas distintas, ¿no? Dos puntos, una única recta. Entonces, para el 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a marcar este. Este va a ser el punto P. Y cuando la X vale 1, la Y vale 4. 1, 2, 3, 4. Acá va a estar el punto Q. Este. Ahora, yo trazo la recta que pasa por P y por Q. Y va a ser esta recta, ¿no? La que pasa por los puntos P y Q. Ahí tengo. ¿Sí? Todos los puntos de esta recta son una solución de la primera ecuación. Vamos con la segunda. Le doy dos valores. Cualesquiera. A la X. Díganme ustedes qué valor le quieren dar. 2 y 5. Bueno, démosle los valores. 2 a las X y 5. Y saco la cuenta, ¿no? Cuando la X vale 2. No. Y cuando la X vale 5. Bueno. Veamos, acá. Si la X vale 2, ¿cuánto va a valer la Y? Me va a quedar 2 por 2 menos Y igual a 7. 4 menos Y igual a 7, me va a quedar menos Y, el 4 que está sumando pasa restando, me queda menos Y igual a 3, o sea, este menos Y es como si fuera menos 1 por Y. Entonces el menos 1 pasa al otro lado dividiendo. 3 dividido menos 1 me va a dar menos 3. O sea que para la recta circulito, cuando la X vale 2, la Y vale menos 3. Ahí encontré un punto. Vamos a leer este punto R. Lo grafico, a ver. Cuando la X vale 2, a ver, menos 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. O sea, cuando la X vale 2, si la Y vale menos 3, es este punto que está acá, el R. Voy a poner ahí, punto R. Veamos ahora, cuando la X vale 5, vamos a poner el punto S. ¿No? Cuando la X vale 5, si yo reemplazo acá, ¿qué voy a encontrar? A ver. Voy a tener que borrar esto. A ver, ¿qué me va a quedar? 2 por 5 menos Y igual a 7. O sea, me queda 10 menos Y igual a 7. Menos Y va a ser igual a el 10 que está sumando,
pasa al otro lado restando. Sea 7 menos 10. Menos i igual a menos 3. Acá el menos que está ahí es como si fuera menos 1 por i. Entonces el menos 1, si quiero sacar el menos, pasa al otro lado dividiendo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda i igual menos 3 dividido menos 1. Me va a dar menos dividido menos más 3 positivo. O sea que cuando la x vale 5, tengo 3, 4, 5, la i vale 3. 1, 2, 3, junto el 5x con el 3 de la i, y ahí encontré el punto S. Trazo la recta que pasa por R y por S, y ahí encontré, ¿ven? Este sistema, como las dos rectas se cortan, en un punto tiene una única solución, que es ese punto. Si yo quiero encontrar cuáles son las coordenadas del punto ahí donde se cortan las dos rectas, lo hago con el método de sustitución. Cuando el sistema tiene solución se llama sistema compatible determinado. Esto lo pueden ver en la teoría. Entonces, la recta roja es la que corresponde a la ecuación primera. Y la recta azul es la que corresponde a la segunda ecuación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, con el método de sustitución ustedes van a encontrar la respuesta para este puntito que está acá. Esa va a ser la solución del sistema, ¿sí? Va a tener la solución, va a tener un valor de x, que es la x de este punto, y va a tener un valor de y, que es la y de este punto. La profe les explicó el método de sustitución, ¿no? Si yo tengo el sistema x más y igual a 5, el método de sustitución dice despejo una variable y la reemplazo en la otra ecuación. Por ejemplo, yo acá voy a despejar la x. Si yo despejo la x, me queda que es igual a 5 menos y. Esa x que despejé ahora la reemplazo en esta ecuación. Y si yo reemplazo, me va a quedar 2 por, en lugar de poner la x, pongo esto que es igual a x. 2 por 5 menos y. Y copio lo otro, ¿cierto? Me va a quedar menos y igual a 7. Saco las cuentas para saber cuánto vale la i. 2 por 5, 10. 2 por menos i, menos 2i. Menos i igual a 7. Menos 2i menos i me queda menos 3i. 10 menos 3i igual a 7. O sea, menos 3i va a ser igual, el 10 que está sumando pasa al otro lado restando. Esto me da 7 menos 10 menos 3, o sea que la i es igual a menos 3 dividido menos 3, que me da 1 positivo. Acá, el valor de la i, esta i es 1.
¿Bien? Profe, disculpe, yo no entendí cómo se hace ese método. ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí, en el videíto de la teoría tienen el método de sustitución. Y si no te lo explico, son varios pasos. El primer paso es despejar una variable de una de las dos ecuaciones. En este caso yo despejé la variable x de la primera ecuación. Ese fue el primer paso. ¿Sí? Despejé la x, me dio 5 menos y, ¿no? Dejo la x solita, la despejo. La y que está sumando pasó al otro lado restando. Ahora, esta x, en el segundo paso que voy a hacer, la voy a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces escribo 2 por, y en vez de escribir x acá, escribo 5 menos y. 2, y lo pongo entre paréntesis. Lo demás lo copio como está. Fíjate que te queda menos y, acá pongo menos y, igual a 7, igual a 7. Ahora saco Perfecto, ahí entendí. las cuentas para encontrar cuánto vale la y. Y para sacar las cuentas, ¿qué hago? Distributiva, 2 por 5, 10, menos 2y, acá copio, menos y igual a 7. Menos 3y, despejo, me queda que la y vale 1. La y que yo encontré es el valor de y de este punto. Pongamos que el punto ahí O fuera la solución. El punto O tiene dos coordenadas, una para las X y otra para las Y. Bueno, acá encontré el valor de Y. Este sería el segundo paso, ¿no? Ahora, el tercer paso es volver acá y encontrar cuánto vale la X. Si la Y vale 1, la X va a ser 5 menos 1, o sea, X igual a 4. Este 4 es la coordenada del punto O para las X, ¿bien? Entonces, la solución al sistema, que es única, es X4 y 1. Es el punto donde se cortan las dos rectas. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Bueno, ya estamos con la hora. Voy a detener la grabación. Les queda a ustedes intentar resolver lo que queda. Lo selecciono.